¿Qué tal? En esta revisión vamos a desmenuzar las bases conceptuales del sistema de salud chileno. La idea es darles una estructura súper clara y directa, pensada específicamente para quienes preparan el UNACOM. Para arrancar, partamos con esta pregunta central, que va a guiar todo nuestro análisis. Créanme que entender la respuesta es absolutamente clave para dominar el tema, no solo para aprobar el examen, sino para entender cómo funciona la práctica clínica diaria en Chile. Esta será nuestra hoja de ruta. Cubriremos 6 puntos esenciales. Empezaremos con los pilares filosóficos, daremos una vuelta por los modelos globales, para luego aterrizar de lleno en la estructura chilena, analizar su famosa dualidad, el rol del GES y, por supuesto, cerraremos con las claves para el examen. Bien, vamos al primer punto. Miren, antes de meternos con nombres como FONASA o ISAPRE, es vital, pero vital, que entendamos los principios que le dan forma a cualquier sistema de seguridad social en salud. Son los cimientos de todo lo que vamos a ver. El principio central, y si hay algo que retener es esto, es la solidaridad. Imagínenselo como una gran bolsa común donde todos aportan. Así, cuando alguien se enferma, el sistema tiene los fondos para responder, sin importar si esa persona puede pagar o no en ese momento. Es un concepto de riesgo colectivo. Luego tenemos la universalidad. La idea es simple pero súper potente. Nadie, absolutamente nadie, debería quedar fuera del sistema. La protección de la salud se entiende como un derecho fundamental para cada persona que vive en el país. Y aquí está la equidad, que ojo, tiene dos caras. Por un lado, el acceso a la atención médica se basa en la necesidad clínica, no en la billetera. Por otro lado, el aporte al sistema se basa en la capacidad económica de cada uno. Es un balance clave para que el sistema funcione. Ahora, con esos 3 principios en la cabeza, veamos cómo los distintos países los llevan a la práctica. A nivel mundial, podríamos decir que hay 3 grandes modelos teóricos que sirven de inspiración. En esta tabla lo vemos clarísimo, ¿no? El modelo Bismarck se financia con las cotizaciones del sueldo, como en Alemania. El Beveridge va por la vía de los impuestos generales de la nación, como en el Reino Unido. Y el de seguros privados, bueno, se basa en primas voluntarias, como en gran parte del sistema estadounidense. Lo importante es saber que la mayoría de los países, y Chile es un claro ejemplo, en realidad son un híbrido de estos modelos. Y con eso aterrizamos en nuestro caso de estudio, Chile. El sistema chileno se define como mixto y regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo público y lo privado coexisten y compiten, pero siempre dentro de un marco de reglas que establece el Estado. Y aquí está el número mágico, la piedra angular de todo el financiamiento, el 7%. Este porcentaje hay que tatuárselo. Todo trabajador, sea dependiente o independiente, debe destinar obligatoriamente el 7% de su ingreso imponible a salud. De aquí parte todo el modelo. Con ese 7% obligatorio en mano, el trabajador se enfrenta a la decisión fundamental del sistema. ¿A dónde se va ese dinero? Y es justo aquí donde nace la dualidad central, la elección entre el seguro público, que es FONASA, o los seguros privados, que son las ISAPRE. Y aquí está la diferencia filosófica más importante que deben manejar para el UNACOM. FONASA opera bajo una lógica colectiva, solidaria. En cambio, las ISAPRE funcionan con una lógica de seguro privado, de riesgo individual. Aquí cada persona es evaluada por separado. Para definirlo formalmente, FONASA es el seguro público. Recibe el 7% de sus afiliados, sí, pero también, y esto es clave, un aporte fiscal importantísimo de los impuestos generales. Y eso es lo que le permite ser solidario y dar cobertura a personas sin ingresos, como indigentes o desempleados. Ahora, dentro de FONASA, los beneficiarios se clasifican en tramos según su nivel de ingreso. Fíjense que los tramos A y B tienen gratuidad total en la red pública. Los tramos C y D, en cambio, enfrentan un copago del 10 y 20% respectivamente sobre el valor de la prestación. Esto es el principio de equidad en acción. Por otro lado están las ISAPRE, que son aseguradoras privadas. Aquí el 7% es solo el piso. El costo real del plan de salud, la prima, se basa en un cálculo de riesgo individual. No hay un fondo común. Es un contrato privado entre la persona y la aseguradora. Para evitar que esta dualidad genere inequidades extremas, el sistema cuenta con un mecanismo regulador clave, el Plan de Garantías Explícitas en Salud, o GES, que probablemente también han escuchado nombrar como AUGE. Entonces, la palabra crucial aquí es todos. El GES es una política transversal. Obliga tanto a FONASA como a la ISAPRE a entregar un estándar mínimo de atención para una lista definida de patologías. Es en la práctica un piso de derechos en salud para todos.
Estas son las 4 garantías. La ley asegura el acceso, o sea, el derecho a recibir la atención. Luego, la oportunidad, que fija plazos máximos de espera. La protección financiera, que le pone un techo al gasto de bolsillo. Y finalmente, la calidad, que asegura que el prestador esté acreditado. Todo esto le da certeza al paciente. Muy bien, ya recorrimos toda la estructura. Ahora vamos a destilar esto en los puntos más importantes que deben dominar para el examen. Esta es la sección de alto rendimiento. Resumamos. Concepto número 1 y el más importante. La diferencia filosófica es solidaridad en FONASA versus riesgo individual en ISAPRE. Segundo, el financiamiento. FONASA es mixto, con cotización más impuestos, mientras que ISAPRE es privado. Tercero, la base es el 7% obligatorio. Y cuarto, el GES es el piso común, una capa universal que obliga a ambos por igual. Si tuvieran que quedarse con una sola idea de toda esta revisión, que sea esta. La pregunta sobre la diferencia entre FONASA y ISAPRE casi siempre apunta a este concepto, la presencia o ausencia de un mecanismo de solidaridad en cómo se financia el seguro. Y para terminar, queda una pregunta para la reflexión. Ahora que la estructura del modelo está clara, pensemos en sus consecuencias. ¿Cómo esta división público-privada, con sus lógicas opuestas, afecta los resultados de salud, la equidad en el acceso y la eficiencia general del sistema? Entender la estructura es el primer paso para analizar críticamente sus resultados. Mucho éxito en la preparación.